suyo. Ahora sí. Hoy no vamos a tener transmisión por redes sociales porque, de nuevo, no sé si fue la última actualización de Windows que desconfiguró las conexiones entre los navegadores. Entonces, la voy a subir luego, porque yo sé que algunos de ustedes comparten los estudios y bueno, gracias a Dios por eso. Este es un esfuerzo de todos nosotros juntos. Aquí hemos estado, aquí hemos sido fieles durante más de 2 años ya. La mayoría de los que estamos acá, ¿verdad? Namán siempre con la parte de anfitrión. A veces, creo que Namán en 2 años ha faltado tal vez una o dos veces por razones ya de fuerza mayor, pero muy mayor. Y gracias a Dios a Namán por ese esfuerzo también de estar siempre presente, ¿verdad? Ellos en la mañana generalmente van al culto de la iglesia, al culto de ayuno de oración, hacen su día, su trabajo y en la noche están otra vez por acá. Y la mayoría de nosotros, por ejemplo, yo sé que Pablito ya tuvo que trabajar, si es que no está de vacaciones todavía el periodo escolar. Todos están ocupados haciendo algo, todos trabajan y al final sacamos el ratito en el miércoles para unirnos a este estudio. Entonces doy gracias a Dios por todos ustedes realmente. Vamos a ver cuándo cambiamos cuándo le soltamos el micrófono a alguien más para que tengamos una nueva voz, mensajes frescos, ¿verdad? Nuevos estudios, alguna exhortación que nos den. Entonces, y quiero aprovechar para anunciar que, bueno, espero, vamos a ver si hoy logramos terminar con el nuevo pacto. Hoy estamos ya con los temas que pusimos ahí, el tiempo en que debe cumplirse el nuevo pacto y la relación de la iglesia con el nuevo pacto. Ya vimos la semana pasada lo que era el cumplimiento, ¿verdad? Sabemos que tiene que ser en el milenio. ¿Y por qué en el milenio? Porque en toda la historia de Israel, Israel nunca ha recibido completa las bendiciones del pacto abrahámico, ni completa las bendiciones o las promesas del pacto davídico, tampoco las del pacto palestino. Entonces, y las del nuevo pacto tampoco. Pero ahora quiero hacer una pregunta y quisiera que participemos, con lo que nosotros creemos, con lo que nos han enseñado, eh, con lo que hemos leído, con lo que hemos visto. Estamos viendo el nuevo pacto y yo quiero preguntar, ¿estamos en el nuevo pacto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos en el nuevo pacto? No es una pregunta sencilla. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Estamos en el nuevo pacto? Sí, hermano, espero no sea una palabra capciosa, pero sí, sí estamos en el nuevo pacto. Ok. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con el nuevo pacto? Jesús dijo, este es el nuevo pacto de mi sangre. Ajá. Sí, y bueno, no recuerdo completar la cita, esta se la busco, se la digo toda. Mateo. Mateo. ¿Es Mateo o es 1 Corintios 11? Por ahí. Es En acerca de varias la partes cena. aparece. Acerca de la cena. 1 Corintios, Sí. por ahí. Ok. Es importante porque se ha permeado a la iglesia del Señor, y no son pocas las congregaciones que confunden aspectos del nuevo pacto que pertenecen solo al pueblo de Israel con la iglesia. Voy a decir esto con mucho cuidado, ¿ok? Porque aquí estamos ya hilando muy finito en la interpretación.
No, no estamos en el nuevo pacto. Estamos gozando bendiciones espirituales relacionadas con el nuevo pacto. Pero si el nuevo pacto fue hecho con Israel y con la casa de Israel y se va a cumplir en el milenio, entonces no estamos en el nuevo pacto. Vamos a ver, ¿por qué? Si estuviéramos en el nuevo pacto, la iglesia tendría que estar poseyendo la tierra prometida. Pero es que la tierra prometida le fue prometida a la nación de Israel y no a la iglesia. ¿Está Cristo reinando en la tierra y está la tierra llena del conocimiento de Dios? ¿Necesitan los hombres que no se les diga, conoce a Jehová? Porque esas son cosas que vienen con el nuevo pacto. Y la respuesta a esas preguntas es no. No hay un conocimiento de Dios pleno en toda la tierra. No está Cristo reinando en Jerusalén. Entonces, no ha entrado en vigencia el nuevo pacto. No estamos en él. Estamos en un periodo de gracia. Recordemos qué es la gracia. Es un paréntesis en el plan de Dios que no fue visualizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, este periodo de gracia que ya lleva poco más de 2000 años y que no sabemos cuánto va a durar, cuánto más, simplemente está a la espera del regreso del rey. Como dice Romanos, vendrá de Sión el libertador. Y cuando eso suceda, es cuando él va a cumplir ese nuevo pacto con su pueblo Israel. Ahora, vamos a ir al tiempo entonces en que debe cumplirse el nuevo pacto. El cumplimiento del pacto exige que sea con la nación de Israel. Y para que esto suceda, solo es posible si hay un reino terrenal. Vamos a ver Oseas 2, 18 al 20. Vamos a ver varios pasajes y quiero que quedemos, más bien quiero expresarles lo que creo al respecto con base en la palabra de Dios. Otra vez, no estamos en el nuevo pacto. ¿Okay? Nosotros predicamos el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Cristo. Pero Israel va a predicar el evangelio del reino. Son cosas muy parecidas, pero no son exactamente iguales. Vamos a ver. Oseas 2, 18 al 20. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo haré pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. ¿En qué época, mis hermanos, es que el león va a pastar junto al cordero? ¿En qué época es que el niño va a jugar con el áspid sin sufrir daño? Según la palabra de Dios, ¿cuándo sucede esto? En el milenio. En el milenio, exactamente. Sigamos leyendo. Isaías 55:3. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ahí está hablando el Señor de las promesas que él hizo a David, de que un descendiente suyo se sentaría para siempre en el trono de Israel. Ezequiel 16, 60, 62. Pero hablando de ese pasaje, hay un descendiente de David sentado en el trono de Israel.
No, ¿verdad? Entonces no estamos en un nuevo pacto. Ezequiel 16, 60 al 62. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. ¿De cuál pacto está hablando? ¿A qué se refiere? Bueno, aquí estamos ubicados en el nuevo pacto. Ezequiel 20, 33 a 37. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. ¿Está reinando el Señor sobre Israel en este momento? Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos. Acuérdese que es en la tribulación cuando Israel va a ser perseguido y esparcido. Y el Señor va a traerlo desde todos los rincones de la tierra y se va a reunir con él. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los juicios que ocurren en el periodo de la tribulación? Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Un momentito. ¿En el desierto de la tierra de Egipto estaba la iglesia? No, ¿verdad que no? Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Si existe alguna duda de quién es el destinatario de este mensaje, estoy hablando de Ezequiel 20, 33 al 37, leamos Ezequiel 20, 30. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, y ahí sigue el pasaje. Entonces, estos pasajes están dirigidos a la casa de Israel, a la nación israelita. Ezequiel 34, 25 al 26, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. ¿De qué tiempo estamos hablando en este pasaje de Ezequiel? Otra vez. Estamos hablando del milenio. Recordemos como vimos la semana pasada, el nuevo pacto tiene un pueblo sobre el que ha de cumplirse, que es la nación de Israel, y tiene un periodo en el cual debe cumplirse, que es el milenio. El nuevo pacto debe seguir al retorno de Cristo, Romanos 11, 26 al 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hermanos, cuando se habla de Israel, cuando se habla de Sión, cuando se habla de Jacob, no se está hablando de la iglesia. Se está hablando específicamente de la descendencia física de Abraham. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Además, el nuevo pacto es el único que expresamente trata de la remoción de los pecados, hablando de Israel específicamente, hecho que será real luego de la llegada del libertador, que es Cristo mismo. Lo acabamos de leer ahí en Romanos 11, 26 al 27. Entonces, ¿cómo se relaciona la iglesia con el nuevo pacto? Porque sí hay una relación. Bueno, hay 5 referencias claras al nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Lucas 22:20. Lucas 22:20. De igual manera,
Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hay más pasajes que dicen esto mismo, los pasajes paralelos en los evangelios. Pero yo quise escoger Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Con quiénes estaba hablando? Con los apóstoles. Con los Con los apóstoles, con los apóstoles. discípulos. ¿Y ellos eran gentiles o judíos? Judíos. Judíos. Ok. Y recuerde que hasta este momento, ¿qué dice Juan? ¿A quién vino Jesús? Juan 1:11 y 12. A su pueblo. A lo suyo, a lo que le pertenece a él, Israel, a lo suyo vino, y luego dice, y los suyos, los israelitas, No le recibí. no le recibieron. Okay, pero él primero fue a su pueblo Israel, porque él tenía que ofrecer todas estas cosas primeramente a Israel. 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Por qué me gusta ese pasaje que está en Corintios, igual en 2 Corintios 3:6? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y aquí estamos cortando un bistec, pero de esos gruesos. Entonces no podemos tragarlo de un solo bocado. Hay que partirlo en pedacitos para poder digerirlo. Aquí le está hablando a la iglesia. Y entonces, si hay una relación de la iglesia con el nuevo pacto. Vamos a retroceder un poquito. Recuerden que el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto están íntimamente relacionados. Según Hebreos, ¿de quiénes son las promesas? ¿A quién le hizo Dios las promesas? Para irnos más atrás. A nosotros. A A los nosotros. a los patriarcas. A los patriarcas, exactamente. Está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? A ellos se les hicieron las promesas. ¿Qué promesas? A tu descendencia daré esta tierra y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Esas son promesas materiales, primeramente. A tu descendencia daré esta tierra. El pacto palestino tiene que ver con el cumplimiento de esa promesa, con la ampliación de ese pacto y la ratificación de esa promesa. El pacto davídico tiene que ver con la simiente. Vamos a ir despacio con el nuevo pacto. Entonces, dice que en Corintios se nos está enseñando, y ya es a la iglesia que le está hablando, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. De mí. ¿Cuántas veces vino Cristo a esta tierra? Una vez. Una sola vez. ¿Cuántas veces murió en la cruz? Una. Una vez. Una vez. Una vez. Ok. ¿Y qué pasa con esa muerte? Bueno, esa muerte de Cristo es la base para nuestra salvación. Esa sangre derramada quita nuestros pecados. Recuerde que los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado, pero tal como nos enseña Hebreos, el sacrificio de Cristo, que es perfecto, quita el pecado. Pero también era necesario que Cristo muriera para que en su sangre se sellara el nuevo pacto. Y cuando decimos nuevo pacto, estamos hablando de la nación de Israel. Hebreos 8:9.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿La iglesia fue sacada de Egipto o fue la nación de Israel? La nación de Israel. Israel. La nación de Israel. Entonces, ¿de qué está hablando? Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Entonces había un primer pacto. ¿Cuál es ese primer pacto? ¿Cuál fue el pacto que hizo el Señor? Como vamos a ver ahorita en otro pasaje. La ley. Exactamente. El primer pacto es la ley. ¿Fue hecho con quién? Con Moisés, ¿Y a quién afecta directamente? al pueblo judío. De Al Israel. pueblo de Israel. ¿Ok? Ese es el primer pacto de que habla aquí. Entonces dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí no está metiendo la iglesia en nada todavía, mis hermanos. Estamos en el libro de Hebreos, ¿sí? Recuerden que eran judíos convertidos al Señor. Y entonces, el libro de Hebreos, ¿qué es lo que trata? Repasemos. Los judíos tenían su sacerdocio, los judíos tenían su sistema de sacrificios, los judíos tenían la ley de Moisés. El libro de Hebreos comienza demostrándole a estos cristianos de origen judío, de tradiciones judías, de doctrina judía, que Jesucristo es mejor que los ángeles, que Jesucristo es mejor que Moisés, que Jesucristo es mejor que Melquisedec, que Jesucristo es mejor que los sumos sacerdotes y que además este nuevo pacto es un pacto perfecto, no como el pacto anterior. Hay otras referencias, hay otras 6 referencias al pacto, también en el Nuevo Testamento, que dice, Mateo 26:28, por eso les dije que había escogido Lucas, Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marcos 14:24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Romanos 11:27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ellos, está hablando de Israel. Recordemos la dinámica del libro de Romanos, una iglesia donde habían gentiles y habían judíos, y por decirlo así, los gentiles decían ser mejores que los judíos y los judíos decían ser mejores que los gentiles, y Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, les escribe y pone a cada uno en su lugar y le dice, ya no hay judío ni griego, aquí todos somos iguales. Hablando de la iglesia. Pero tiene que hacer historia, un tipo de historia que conocen los judíos, no los gentiles. Hebreos 8:10-13. Espero que se hayan leído los capítulos 8, 9 y 10 de Hebreos. Ajá. Porque entonces sí, entonces nos ponemos en contexto. Dice Hebreos 8:10-13. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. ¿De quién está hablando? ¿Pacto con quién? Con la casa de Israel. O sea que no está hablando de la iglesia. Después de aquellos días, ¿cuáles días son esos? La gran tribulación. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verso 13. Al decir nuevo pacto,
ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Hebreos 12:24. A Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces la pregunta surge en cuanto a la relación de los creyentes del presente siglo, la era de la gracia, la era de la iglesia, la dispensación de la gracia, como queramos llamarla, la relación de nosotros hoy con el nuevo pacto de Jeremías 31 al 34. Dice Jeremías 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No mete a nadie más en el baile. En esa danza no existe nadie más que la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Los padres de quién? De la casa de Israel y la casa de Judá. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿A quién sacaron de Egipto si no fue al pueblo de Israel? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré futuro con la casa de Israel. Y vean que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, o lo digo diferente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las referencias al nuevo pacto son a futuro, no son presentes. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, en Hebreos lo que está repitiendo es lo mismo, en la misma profecía que se hizo en Jeremías 31, 39 al 34. Y esta cuestión es importante porque, como hemos visto, hay un argumento de la escuela amilenarista que dice que en la iglesia se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y que por lo tanto no hay necesidad de un milenio terrenal. Dicho de otra manera, si estuviéramos en el nuevo pacto, ya estuviéramos en el milenio. Y para los amilenaristas ya estamos en el milenio. Nada más que el milenio no es literal, sino que es un periodo simbólico que no se sabe cuánto va a durar. Y que la iglesia es el nuevo Israel y por tanto las promesas de los pactos se van a cumplir en la iglesia. Pregunto de nuevo, ¿está Jesucristo reinando en Israel? No. ¿Está la iglesia poseyendo la tierra prometida? No. ¿Sí, hermanita Teresa? Hermano, mucho dicen los testigos de Jehová, hablan mucho de esa situación, ¿verdad? Para ellos ya estamos en el reino. Sí. Exacto. Sí, porque usan la Gracias. misma interpretación milenarista. Para ellos ya estamos en el reino. Y que Cristo está reinando espiritualmente y que nunca iba a reinar físicamente. Muy bien. Consideremos entonces los siguientes puntos. El escritor de la carta a los hebreos no dice en ningún pasaje, y por favor, lo que me gusta de este grupo es que todos son hermanos que estudian la palabra de Dios. Y hay algunos que tienen más estudios que este servidor. Entonces, gracias a Dios por eso. El escritor de la carta a los hebreos no dice, me corrigen por favor si me equivoco, no dice en ningún pasaje que el nuevo pacto ha entrado en vigencia. Yo no lo encontré en el libro de Hebreos, sino que dice que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, el cual está hecho sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. El pacto mosaico no era un pacto perfecto y tampoco era perpetuo. El primer pacto, Hebreos 8:7. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto,
ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Es decir, el primer pacto tenía que dejar el espacio para que hubiera un nuevo pacto. ¿Qué es la ley sino la forma en que Dios comenzó a preparar a Israel para que entendieran y no entendieron el propósito de la venida de Cristo? Israel nunca entendió que en Génesis 3:15 se prometía un Salvador, pero que ese Salvador tenía que pagar con su vida el precio del pecado del hombre. Y entonces nunca entendió Israel estas cosas. Todo el simbolismo del pacto mosaico, ritos y sacrificios apuntan a Cristo en la cruz. Por eso se hacían los sacrificios, se derramaba la sangre de un animalito inocente que tipificaba a Cristo. Por eso a Cristo se le llama el Cordero de Dios. El Antiguo Testamento indica que el primer pacto va a desaparecer y lo confirma en Jeremías 31, 31 al 34. Esto que sigue es la explicación que hace el autor de Hebreos sobre ese pasaje, y lo vimos en Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Debemos notar que este pasaje nos dice que el primer pacto entró en vigencia. Perdón. Debemos notar que ese pasaje no dice que el nuevo pacto entró en vigencia. De hecho, dice que el viejo pacto está próximo a desaparecer, que el primer pacto es viejo, lo cual ratifica la afirmación de que el pacto mosaico es temporal. Afirmar que en Hebreos se enseña que el nuevo pacto opera actualmente para la iglesia es forzar el texto para que diga algo que no está en la intención del autor de Hebreos, ni de lo que quiso enseñar. La muerte de Cristo era necesaria para que en su sangre se sellara el nuevo pacto. Hebreos 9:16 al 17 nos dice. Hebreos 9:16 al 17. Porque donde hay un testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hermano Arturo. Sí, hermano, está muy interesante esta plática, súper. De hecho, estoy tome notas, viendo mis notas acá también y me encanta, me da pena que me tengo que retirar. Mi esposa en 4 minutos inicia su transmisión en vivo. Me voy a tener que retirar, pero si al rato la subes, voy a continuar viéndola, la voy a volver a ver una y otra vez y voy a estar leyendo mis notas porque está súper interesante. Me disculpan que me tenga que retirar, pero sí, mi esposa ya está lista para iniciar su transmisión. Gracias, hermano, por habernos acompañado. Y espero su retroalimentación. Siempre es llena de sabiduría y de aprendizaje para mí también. Muchas bendiciones, muchas gracias, hermano. Hermanita Teresa tiene su mano levantada. Sí, hermano, en lo anterior que usted hablaba de que pronto iba a desaparecer el nuevo pacto, quiere decir, ya una vez establecido Cristo y demás, de la ley no se va a necesitar, los 12 mandamientos. Los 10, ya puse 2 más. Explíqueme. Recuerde que los 10 mandamientos contienen una parte que reflejan lo que es la moral de Dios, que eso no cambia y eso no es abolido. Y lo otro es la parte de los ritos y sacrificios, la parte ritual, que esa es la parte que Jesucristo abolió en la cruz del Calvario. Ok, perdón, entonces en lo que dice Levítico, ¿verdad? Ya Correcto. eso no. Ok, gracias. Muy bien. Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, es claro que los discípulos sabían que al mencionar el nuevo pacto, Cristo estaba haciendo referencia a lo profetizado en Jeremías
31 al 34. Es decir, en el contexto de ellos no hay confusión, porque ellos están claros de qué es lo que Cristo les está hablando. Para nosotros no es tan claro, porque nosotros no somos judíos, no vivimos en ese tiempo y no recibimos esas promesas como las recibieron ellos. Recibimos ya los que estamos aquí, ya la Biblia escrita con sus 66 libros, y la mayoría de nosotros no ha tenido la oportunidad quizás de estudiar a fondo la historia de Israel y otra serie de contextos para entender mejor estos pasajes. Entonces, cuando estudiamos estos pasajes, confundimos cosas que tienen que ver exclusivamente con Israel con cosas que tienen que ver exclusivamente por la iglesia. Para mí ha sido tremendo poder estudiar estas cosas en su momento y repasarlas otra vez, porque me doy cuenta de que muchas veces digo cosas que están fuera del contexto de lo que la palabra de Dios realmente quiere decir. Y suenan bonitas, y suenan lógicas, y suenan bien, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces no estamos en el reino, porque Cristo no está reinando, porque Israel no posee la tierra. Y entonces no estamos en el nuevo pacto, porque esas son cosas que se cumplen en el milenio, y no estamos en el milenio. Ahora, la iglesia sí participa, voy a decirlo así, anticipadamente, de las bendiciones espirituales de este pacto, salvación y vida eterna. ¿Qué se le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las Todas las naciones de la naciones. tierra, en tu simiente, ¿verdad? Muy bien. Pero las promesas materiales solo van a poder cumplirse con la nación israelita en el tiempo del milenio, donde Cristo mismo reinará sobre Israel desde el trono de David. Vamos a Isaías 9, 6 y 7, un pasaje. Isaías 9, 6 lo conocemos de memoria y es muy lindo y lo usamos mucho en Navidad. Porque los hijos nos has dado, hijos no. Exacto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hijos nos has y el dado. principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7, menos conocido, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso no ha sucedido, mis hermanos. El verso 7, eso no se ha cumplido. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. No está sentado en el trono de Israel. Hechos 2, 29 al 30. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, se levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, Jesús tiene que sentarse en el trono de Israel, en el trono de David, para que el nuevo pacto entre plenamente en vigencia en toda su extensión con las promesas materiales y espirituales para Israel. Ahora, como Cristo no tuvo que morir dos veces, una por Israel y otra por la iglesia, entonces nosotros gozamos de esas bendiciones espirituales, salvación y vida eterna. Y Dios le da promesas maravillosas a la iglesia. La iglesia será la esposa de Cristo, reinará con Cristo en el milenio. Pero ese es el programa de Dios para la iglesia. Y aquí estamos en el programa de Dios para Israel.
Pentecost, uno de los autores que utilizo bastante en estos estudios, lo explica de la siguiente forma. El término Israel en ninguna parte es usado en las escrituras para que otros que no sean los descendientes físicos de Abraham. El término Israel en ninguna parte es usado en las escrituras para otros que no sean los descendientes físicos de Abraham. Entonces, cuando se refiere a la simiente de Abraham, cuando se refiere a los descendientes de Abraham, cuando se refiere a los pactos de Dios con Israel, está hablando de la descendencia física de Abraham, no de la iglesia. Ya que la iglesia hoy se compone tanto de judíos como gentiles sin distinciones nacionales, sería imposible que en esa iglesia se cumplan las promesas hechas a la nación de Israel. Hoy tenemos israelitas que han aceptado a Cristo y son parte de la iglesia, pero ellos ya pasan a un programa distinto. Además, recordemos que los israelitas que entran al milenio son los que salen de la gran tribulación, y que los israelitas que acepten a Cristo en este tiempo no van a estar en la gran tribulación, porque son parte de la iglesia. 2. Dentro del nuevo pacto, como se han reseñado sus provisiones, había promesas de bendiciones espirituales y promesas de bendiciones terrenales. Aun cuando a la iglesia, así como a Israel, les es prometida la salvación, el perdón de pecados, el ministerio del Espíritu Santo, a la iglesia, sin embargo, nunca se le prometió herencia en una tierra, bendiciones materiales sobre la tierra, ni descanso de la opresión que eran parte de las promesas hechas a la nación de Israel. El nuevo pacto no solo prometió salvación a Israel, sino una nueva vida en la tierra milenaria, cuando todos sus pactos sean cumplidos. En la iglesia, ciertamente, no se están cumpliendo las porciones materiales de este pacto. 3. Ya que la iglesia recibe bendiciones del pacto abrahámico, recordemos Gálatas 3:14, Gálatas 4:21 al 31, por fe, sin estar dentro de ese pacto y sin estar cumpliéndolo, de la misma manera puede recibir bendiciones del nuevo pacto sin estar dentro de ese nuevo pacto ni estar cumpliéndolo. Es decir, solo hay una palabra para esto: por gracia. Estamos aquí por gracia y gozamos de estas bendiciones que vienen de la muerte de Cristo, del derramamiento de su sangre y de su resurrección, por su gracia, porque Él así lo quiso. 4. El elemento tiempo comprendido en el pacto mismo, tanto en su declaración original como en su ratificación en Hebreos, excluye a la iglesia como agente en el cual se cumple. El pacto no puede cumplirse ni realizarse en Israel después del periodo de la tribulación de Israel y su liberación con la venida del Mesías, aun cuando la iglesia ha pasado por periodos de persecución y tribulación, no ha pasado por la gran tribulación de la profecía. Recuerden que la iglesia no va a estar ahí. El arrebatamiento viene antes de la tribulación. Y en el cielo vamos a tener las bodas del Cordero. Primero el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Mientras en la tierra se está llevando a cabo el cumplimiento de la semana 70 de la profecía de Daniel. La gran tribulación. Ciertamente la iglesia no está actualmente en la era milenaria. Romanos 11, 26 al 27, que ya lo leímos, indica claramente que este pacto solo puede realizarse después de la segunda venida del Mesías. Por cuanto la tribulación, la segunda venida y la era milenaria son aún futuras. El cumplimiento de esa promesa debe ser aún futuro y por lo tanto no puede estar actualmente cumpliéndose este pacto con la iglesia. Concluyendo, y con esto terminamos el estudio de los pactos. Hemos visto los pactos de Dios con el hombre, 8 pactos en total. Primero, los que afectaban al hombre como un ser creado por Dios y sujeto a condiciones especiales de bendición en tanto cumpliera con lo que Dios le había mandado. El pacto edénico, hecho en Edén con Adán y Eva. El pacto adámico,
hecho con Adán, y el pacto noénico hecho con Noé. Y en estos pactos, donde había más gente era en el pacto noénico, habían 8 personas. Esa era la humanidad. Los pactos de Dios con Israel, punto 2. El pacto de Dios con Abraham, eterno, incondicional, con bendiciones materiales para la descendencia de Abraham y bendiciones espirituales de las cuales también se beneficiaría el resto de la humanidad. Como quien dice por rebote, nosotros estamos siendo bendecidos con parte de estas promesas. El pacto mosaico, temporal e imperfecto, que debía preparar a la nación de Israel para un mejor pacto y por lo tanto era temporal y condicional. El pacto palestino, que ratifica las promesas sobre la tierra prometida a la descendencia física de Abraham, no a la iglesia. El pacto de Dios con David, que ratifica las promesas sobre el estado futuro de Israel y establece a perpetuidad el reino para la casa de David en la persona de Cristo. Este pacto descansa en las palabras tierra y descendencia. El nuevo pacto, que garantiza a Israel un corazón convertido a Dios como el fundamento de todas sus bendiciones. Tercero, la iglesia recibe las bendiciones espirituales del nuevo pacto, pero no se cumplen en ella las promesas materiales hechas a la descendencia física de Abraham, ni se cumplen en la iglesia las promesas hechas a David y a su descendencia. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos toca? Nos toca predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que ninguna persona pase por la gran tribulación. No es que Dios lo quiera. Va a suceder. Miles de millones van a pasar por ahí. Muchos, lamentablemente, para salvar sus vidas, adorarán a la bestia. ¿Qué dice la Escritura? El que quiera salvar su vida, la perderá. Dios no quiere nada de esto para la humanidad. Y el Señor, como nos dice Pedro, no retarda su venida, como algunos la tenemos por tardanza, sino ha venido es por pura misericordia, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Allá afuera hay un mundo no alcanzado. Hay miles de millones de personas no alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. No alcanzadas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo tenemos el mensaje para ellos. Usted y yo somos los encargados de llevar ese mensaje. Pero no lo estamos haciendo. Yo sé que muchos de ustedes colaboran en evangelismo. Yo sé que muchos de ustedes salen a testificar. No pierden el tiempo. Lo aprovechan como dice la palabra de Dios. Pero no es así con la mayoría de los creyentes. La iglesia del siglo, de este siglo, está dormida. La iglesia de este siglo no está esperando al Señor Jesucristo. Muchas veces vivimos como si Jesucristo ya no fuera a venir. Porque si viviéramos esperando la venida de Cristo, no perderíamos tiempo ni oportunidades en predicar a Cristo. No lo perderíamos. Aprovecharíamos cada momento, cada minuto, para cumplir con la gran comisión. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Voy a tratar de tener para la próxima semana el estudio sobre el sueño de los justos. ¿Qué pasa con el cristiano una vez que muere? ¿Se queda ahí en un stand-by esperando a que Cristo regrese?
o de verdad el alma vuelve a Dios y el alma goza allá de la presencia de Cristo hasta que sea reunido otra vez con un cuerpo glorioso en el arrebatamiento. ¿Qué sucede? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver si puedo tenerlo listo para el próximo miércoles. Porque no es un tema sencillo tampoco, es un tema muy interesante, pero vamos a tener que estudiar bastante para poder explicarlo. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos, y vamos a terminar acá con con la grabación. Me disculpo con los hermanos y las personas que nos ven por redes sociales en vivo. Me acuerdo de mi tía Flor, de mis primas y otros hermanos que nos ven en otros lugares, pero hoy no me fue posible retransmitir. Entonces, cuando esté la grabación lista, la voy a subir a redes sociales y luego esperar que Willy nos la suba a las redes sociales de la iglesia. Que el Señor me los bendiga.